Solo unos 2 minutitos a que se integre el resto, chicos. Chef, Mande. aprovechando ahorita, yo tengo una duda con la tarea de la importancia de la correcta planeación gastronómica. Bueno, la que dijo, Ajá, el análisis. Ajá. sí, el análisis. Eh, bueno, mi duda es que no recuerdo de ese, bueno, me acordaba de la infografía, pero de ese, ¿qué se debe de hacer? Ok. Ok, bueno, un trabajo, o sea, a final de cuentas es un trabajo de investigación, por así llamarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, definitivamente, con respecto, más o menos para que tengan una idea, con respecto al video a lo mejor que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan de la banquetera de Italia, la que se encargaba de hacer, o sea, eventos grandes y de lujo y todo el rollo? Sí, que Más o igual menos es hicimos un para que... trabajo, ¿no? ¿Mande? Que igual hicimos un trabajo de ese. Ajá, hicieron nada más como un Ok. reporte sobre ese video. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo en este análisis? En este análisis van a hablar sobre la correcta planeación gastronómica, bueno, de los eventos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con respecto más o menos a esa idea que tienen que investigar un poquito. Ajá. Por ejemplo, no sé, meterse a Google o algo por el estilo, y ustedes investigar qué es la planeación gastronómica. O sea, ¿para qué me sirve la planeación gastronómica o cuál es la importancia de la planeación gastronómica? En base a eso y en base a lo poco, a lo mejor que ustedes tienen como de idea de lo que han visto sobre catering, sobre eventos, sobre hoteles, sobre algunas situaciones, porque por ejemplo, aquí podemos hablar de muchas cosas. O sea, es un tema muy grande que engloba desde restaurantes, desde empresas de catering, desde hoteles, all inclusive, etcétera. ¿Por qué? Porque todos tienen una planeación gastronómica. Entonces, esta planeación gastronómica es la que a ti te ayuda a que las cosas funcionen bien, ¿no? Entonces, su chamba es literal leer un poquito, o sea, no tanto que transcriban lo que ven, sino lean un poquito, dense una idea, infórmense de lo que es la planeación gastronómica y en base a eso ustedes me hacen su análisis. Es decir, yo creo o por qué creo que es importante, en qué me ayuda, ajá, o cuáles son los beneficios que tienen estas empresas al tener una correcta planeación gastronómica. Eso es lo que tienen que plasmar en el trabajo. No sé si me expliqué. Sí, chef. Sí, de hecho, sí, esa era mi duda. De dónde íbamos a obtener. Es que igual pensé que iba a mandar así como algo, pero ya me quedó muy Sí, sí, claro. aquí nada más es un poquito de investigación, les digo, o sea, realmente esa información la van a encontrar rápido en internet, ¿eh? Porque es información, pues básica, por así llamarlo, que ustedes pueden encontrar ahí, entonces sin ningún problema, ahí la encuentran, denle así como, no sé, busquen como diferentes conceptos, como de qué es planeación gastronómica, o para qué, por qué es importante la planeación gastronómica, para qué sirve la planeación gastronómica, o no sé, o sea, pero todo así como en base de la planeación y eso les va a ayudar a ustedes a que tengan como distintos panoramas o enfoques con respecto al tema y ustedes puedan hacer su análisis. ¿Ok? Vaya. Sí, Vale, gracias. de nada. Bien, entonces vamos a seguir en la parte que estábamos. Un segundito, por favor.
Bien. Entonces, desde el punto de vista de las ensaladas, también tenemos que verificar que estas, eh, pues, las podamos como combinar o campechanear. Es decir, que la mayoría de los elementos también puedan ser utilizables o reutilizables. La gran ventaja de las ensaladas es que la mayoría son de esa forma. Es por eso que en muchos lugares, por ejemplo, bueno, en Ciudad de México, aquí no tanto, no han pegado, pero en Ciudad de México hay muchas barras de ensalada. Ajá, con diferentes conceptos, ¿no? Desde que combínala tú mismo hasta yo te la hago o tengo tales ensaladas, ¿no? Pero, o sea, es muy, pues sí, o sea, en realidad podemos utilizar todos los elementos en sí de las ensaladas. O sea, es muy, muy, versátil. Ajá. Sí, es muy versátil esta parte de la ensalada. Lo único que puede cambiar son dos o tres elementos que en realidad son los que le van a dar como el sabor distinto. Por ejemplo, estamos hablando de proteínas. La proteína puede variar, puede llevar pavo, puede llevar jamón, puede llevar pollo, puede llevar atún, puede llevar carne de res, fajitas de res, etcétera. Si nosotros hablamos bueno, desde el punto de vista de la proteína, o en su defecto puede llevar queso, puede llevar tofu. Ujú. O sea, son diferentes elementos. Ahora, la base casi siempre va a ser la misma. Vamos a hablar de lechuga, en este caso que son las diferentes variantes de lechuga, pero al final de cuentas sigue siendo lechuga, y o espinaca y acelga, ¿sale? O cualquier, hortaliza de hoja. Podemos hablar de berros, podemos hablar, no sé, de acelgas, de espinacas, podemos hablar, se me ocurre de arúgula, no sé, pero que en realidad son elementos baratos y que se pueden combinar con el resto. Ujú. Entonces, es muy, muy versátil y la verdad es que es muy rentable el hecho o el aporte de las ensaladas. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso de platos fuertes, platillos fuertes, si nosotros contamos con una parte de ensaladas en nuestra carta, vuelvo a repetir, las ensaladas menos rentables o las menos pedidas son las que nosotros podemos utilizar como guarniciones en algunos de los platos. Y podemos dar opción, ¿no? Hasta podemos dar dos o hasta tres opciones, a lo mejor de las ensaladas que casi no se venden, y a partir de ello, pues simplemente cumplir, obviamente que combinen, y cumplir con el hecho de que ya tienen su guarnición, sin necesidad de yo acudir a otro tipo de guarniciones, utilizando lo que ya tengo en cocina, ¿vale? Entonces hay que ser también muy inteligentes desde en el aspecto de las ensaladas. Por otro lado, nos vamos con la parte de los postres. Ajá. En los postres nos dice que si no se ofrece una gran variedad de elegir, se debe planear un postre ligero para un plato menos llenador. Para un menú selectivo o de cafetería, se deben incluir una variedad de contrastes, como pasteles, pudines, pies, frutas, helados, etcétera, ¿sale? Entonces, en algunos restaurantes sí es muy importante la parte del postre, en algunos no tanto. Ajá. Puede ser un restaurante muy bueno, o sea, puede ser un restaurante muy, muy bueno, que te den platos muy ricos, pero que su carta de postres sea corta y que tenga como elementos básicos, ¿no? A lo mejor que tenga un volcán de chocolate, que tenga un mousse de no sé qué, que tenga no sé, se me ocurre un panque de algo, un helado de algo, no lo sé. O sea, como cosas bien básicas, que en realidad no es el fuerte del lugar. O sea, no es el fuerte del lugar, simplemente están cumpliendo con tener algo rico y algo bueno que pueda finalizar los platos estrella que fueron en el menú, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de restaurante que yo estoy teniendo, va a depender mucho sí, de todas esas características de mi restaurante y de eso va a depender que yo tenga o postres más elaborados, una carta de postres más elaborada, o definitivamente tener postres ricos, claro que sí, pero que cumplan nada más con lo básico. Listo. ¿Vale? Entonces, de eso va a depender la parte de los postres. En el caso de los panes, tenemos que se debe variar el tipo de pan a ofrecer y se debe proveer una selección de pan blanco, pan integral y algunos como pan caliente. En este caso, va a depender también, ujú, digo, va a depender también aquí el asunto porque no todos los restaurantes te ofrecen pan, solo algunos te ofrecen pan dependiendo del tipo de especialidad del restaurante.
Ujú. Entonces, sí es importante que también nosotros aprendamos a delimitar eso y saber qué tipo de pan vamos a ofrecer. Hay restaurantes que tienen propia panadería y obviamente se dan a la tarea de hacer sus propios panes y te ofrecen sus propios panes. Por ejemplo, algunos restaurantes italianos, algunos restaurantes franceses principalmente, son los que te ofrecen variedades de pan. Restaurantes mexicanos también, pero en este caso te ofrecen de pan dulce, no tanto pan salado, sino te ofrecen pan dulce. Un ejemplo de ello es este restaurante famosillo que tenemos, que son los Biscuit de Obregón, que pues obviamente tú puedes ir a comer, cenar, desayunar, lo que sea, pero siempre te van a ofrecer pan de dulce. O sea, siempre, siempre, siempre te van a ofrecer pan de dulce. Y la verdad es que es bueno. Digo, si han tenido la oportunidad de ir, no me lo van a negar, que la verdad son panes relativamente chicos, pero que tienen muy buen sabor y están muy ricos, ¿sale? Y eso es obviamente un plus que le da al restaurante. Lo mismo pasa, vuelvo a repetir, con algunos restaurantes franceses e italianos, que son los que principalmente consumen pan. Bueno, en este caso también algunos restaurantes argentinos, uruguayos, perdón, son los que también a veces incluyen panes de distintos, hablemos de centeno, hablemos de mijo, hablemos de, no sé, pero sí tienen variedades de panes principalmente para acompañarlo con los alimentos, no tanto para el final, sino para acompañar con los alimentos, y es importante que nosotros también sepamos delimitar eso si es que queremos meter un restaurante de algún tipo de especialidad. En el caso de los desayunos, tenemos que ciertos alimentos para el desayuno son estándares y generalmente incluyen jugo de frutas, cereal frío, pan tostado, huevos preparados de diversas formas y se acostumbra a agregar variedades incluyendo otros platillos principales como hot cakes, pan francés o diversos panes calientes y gran variedad de frutas. Los desayunos también son muy importantes. De hecho, hay lugares exclusivamente para desayunos. O sea, son restaurantes que hablan para desayunos y para comida. Ya para cena, pues, perdón, ya para cena ya no, pues ya no funciona. ¿Por qué? Porque a lo mejor el plato estrella son los desayunos. Y sí, hay lugares donde no se abren desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y hay una variedad inmensa en cuanto a desayunos. Y se llena de gente, como no tienen idea. O sea, de verdad, sí hay lugares muy, muy grandes o restaurantes grandes exclusivos para desayuno y dejan lo mismo que como si fueras a cenar, ¿eh? O sea, la verdad es que también es muy, muy interesante esa parte. La única diferencia, voy a poner un ejemplo, la única diferencia que tiene un restaurante, por ejemplo, de desayunos o un restaurante de comidas y cenas, es que sí existe una variante en cuanto a la ganancia monetaria, pero esa ganancia monetaria no te la va a dar el desayuno o la comida o la cena, te la va a dar el consumo de alcohol. En los desayunos es rarísimo, de verdad rarísimo, que alguien pida una cerveza o alguna copa para acompañar tu plato. En la comida sí, y no digamos en la cena, porque la cena es como el precopeo para muchas personas que primero van, cenan, piden su botellita, piden sus cócteles, etcétera, y a partir de ello, pues lo que venga, ¿no? Pero en realidad así es como funciona. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista monetario, obviamente conviene más la comida y la cena que el desayuno, pero también el desayuno es un buen negocio y es muy rentable. En cuanto a las bebidas, ok, las bebidas tenemos que existe una o debe haber una selección de bebidas que incluya café, jugo, leche y se ofrece en la mayoría de los servicios. También pueden incluirse bebidas carbonatadas y una variedad de aguas de fruta. Esto hablando desde el punto de vista únicamente de bebidas básicas del lugar, de un restaurante, dejando de lado la parte del bar. O sea, dejando de lado la parte del bar, esto es lo que nosotros podemos ofrecer, que también es muy rentable. Ajá. Si nosotros ofrecemos buenos servicios en cuanto a esto, la gente te va a pedir más. Es muy raro que un lugar te ofrezca este tipo de servicios. O sea, te van con lo básico, ¿no? Simplemente te dicen, pues tengo agua de fruta, o tengo naranjada, o limonada. Y es como lo bien básico, lo que vas a encontrar en todos lados. Pero, por ejemplo, si tú le das un giro, le das una variedad interesante en cuanto a las bebidas a tu restaurante, hablemos principalmente si es un restaurante de desayunos y comidas, si le das un giro interesante a esto, puedes tener también más ventas, porque las personas se pueden acabar rápido tu plato, bueno, en este caso su bebida, y pueden pedir otra sin necesidad que se hayan terminado su platillo, ¿sale? Entonces,
Es muy interesante el hecho de que nosotros podamos aprender combinaciones de este tipo y que nos atrevamos a hacerlo principalmente, porque eso nos va a dar un plus en cuanto a los demás establecimientos. Y quieran o no, a veces la gente lo recomienda. Ah, es que sí está muy rico y todo, pero ¿qué crees? Que venden una bebida súper rica, o que venden aguas muy ricas, o que venden cócteles así como para frescos y etcétera. Ujú. Y obviamente esa publicidad es la que mejor se nos va a dar, o la que más nos va a convenir a nosotros como locatarios o empresarios, ¿no? Ok, por otro lado tenemos esta parte que se llama evaluaciones del menú o evaluación del menú. Nos dice que los menús para todo el día deben considerarse como una unidad y evaluarse para que no exista repetición de productos. Los menús de cada día deben después compararse con los de días previos y próximos para asegurarse de que sean compatibles. El menú selectivo debe planearse de tal forma que el cliente, al seleccionar de las diferentes categorías, pueda elegir una combinación que ofrezca contraste de sabor, color y textura. El menú deberá revisarse antes y después de haberlo servido. En la plantilla de diseño de menús se revisará en forma vertical para que se incluyan los grupos básicos de los alimentos durante el día y de forma horizontal para no repetir los platillos muy seguido con días próximos. ¿Sale? Esto es interesantísimo. La parte de la repetición de los platos, si es que ustedes tienen un menú, por ejemplo, si tienen un menú semanal o un menú cíclico, ajá, esto también es muy importante. ¿Por qué? Vamos a suponer, esto asemeja más desde el punto de vista de desayunos y comidas. Ajá. Vamos a suponer que ustedes tienen un restaurante X, donde a lo mejor los lunes se sirve sopa de médula y se sirve como plato fuerte, a lo mejor no sé, se me ocurre chamorros a la no sé qué, y así, etcétera, ¿no? Y el martes te dice que es una sopa de hongo y de plato fuerte va a pollo. Y el miércoles va a bla, bla. Así, sucesivamente, pero no es un menú exclusivo, sino obviamente hay variedad. A lo mejor tienes 4 platos fuertes o 5 platos fuertes, 5 entrantes y 5 ensaladas, etcétera, ¿no? Y así cada día, cada día, cada día. Pero ¿qué creen? Que a veces suena monótono, a veces suena aburrido. Ujú. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, no sé, el lunes te ofrecen, se me ocurre, eh, no sé, birria. Ajá. El lunes te ofrecen birria. Y a lo mejor, pues en la birria, pues también te ofrecen una ensalada de, no sé, una caprese, ¿no? Se me ocurre. Y así sucesivamente, ¿no? Algunos otros días. Y entonces el día martes te ofrecen otra cosa, el día miércoles otra cosa, y el jueves, en lugar de birria, te ofrecen pancita. Ajá, y a lo mejor de ensalada, te ofrecen una ensalada súper parecida a la caprese. Ujú. Y el viernes te ofrecen algo parecido a lo del martes. Entonces ahí ya caímos en un error, ¿sale? Caímos en un error muy grande porque en lugar de que le estemos dando justamente variedad al lugar, lo que estamos haciendo es vendiendo poco de lo mismo. O sea, es decir, solo le estamos cambiando como algo para que la gente pueda llegar, pero hay gente que lo percibe. Y no es porque diga, ay, o sea, están vendiendo lo mismo, no. Sino que inconscientemente la mente te dice, o sea, el lunes comí birria y el miércoles voy a comer pancita. Híjole, como que no se me antoja. Ahí el problema. O sea, ese es el punto, donde la gente empieza a decir eso como de, híjole, como que suena igual, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer eso en un menú, lo ideal es que definitivamente lo tenemos que planear, pero al momento de planearlo tenemos que hacer cosas totalmente distintas de un día a otro. Es decir, de lunes a viernes todo tiene que ser totalmente diferente para que en realidad exista una variación. Ahora, ese menú semanal te puede durar hasta 2, 3 meses y después de 2, 3 meses ahora sí lo vuelves a cambiar. Ajá. Pero si tú lo haces de esa forma, o sea, es decir, que cada día sea totalmente distinto al otro, ese menú puede funcionar, no sé, vuelvo a repetir, hasta 2, 3 meses sin ningún problema, porque no se va a aburrir la gente. Pero si en cambio tú haces la combinación que dije con anterioridad, que metes birria, metes pancita, que es casi poco de lo mismo, etcétera, en menos de un mes o al mes,
la gente va a decir, híjole, ya me aburrí, voy a buscar otro lugar, porque pues es lo mismo y aparte sabe casi a lo mismo diario, etc. Entonces, eso no conviene si es que se quiere hacer de esa forma, ¿sale? Entonces, lo ideal es buscar opciones que en realidad nos sirvan para que la gente pueda tener una variedad amplia de alimentos. Eso tomando en cuenta que sean menús de ese tipo, ¿sale? Digo, si estamos hablando, por ejemplo, de un restaurante de hamburguesas o un restaurante de sushi, definitivamente no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo sushi. Y así diario venda sushi, pues es lo que diario va a ir a comer la gente. ¿Vale? Porque la gente ya va a decidir, va a decir, ok, hoy quiero sushi. Entonces lo venden ahí, voy aquí hoy. Pero el resto de los días quiero otra cosa y voy a otro lugar. Entonces regreso al sushi a lo mejor la siguiente semana, etcétera. Tal vez ya es cuestión como de enfoque y de elección. Ahora, también hablando, en este caso, bueno, nos dice aquí que la plantilla de diseño de menús se revisará en forma vertical para que se incluyan los grupos básicos de alimentos durante el día y de forma horizontal para no repetir los platillos muy seguido con los próximos. Es decir, tengo que organizar mis platos con respecto a las clasificaciones adecuadas, pero no debo de caer en el error de la repetición de los platillos o en el error de la repetición de los mismos ingredientes que saben casi a lo mismo que el otro platillo. ¿Sale? Entonces, sí hay que tener cuidado con ese punto para que tengamos una variación, una variante importante. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de menú. Ajá. Aquí nos dice, por ejemplo, menú del día, 8.50 euros. Y nos dice guisantes salteados con jamón, crema zanahoria, ensalada mixta, jamoncitos rollo a la crema, filete de ternera, filete de merluza, empanado, eh, esta no sé qué sea, pero fritas, guarnición de patatas, ensaladas mixtas, más bebida, más pan, más postre, más café, ¿no? Y eso es a lo mejor un ejemplo de un menú del día. Ajá. Aquí tenemos otros ejemplos de menú del día. Vamos con el del lado izquierdo. Ajá. Nos dice aquí que del menú del día, que es de 12 del día a 3:30 de la tarde, tenemos como primer plato la muestra de verduras con su, no sé qué, rollito de jamón, calabacines, etcétera. Tenemos aquí en el segundo plato, emperador de salsa verde, sí, emperador de salsa verde, salmón a la plancha, etcétera. Y tenemos los postres, ¿sale? Ahora, aquí nos dice o nos dicta de qué manera funciona. Tienes que elegir un primer plato, más un segundo plato, más un postre, más una bebida, más un pan, ¿sale? Y esto te da un costo de lo que nos dice aquí abajo. Así es como puede funcionar. Ahora, regresando al anterior, aquí únicamente te dice, ¿sabes qué? Estas son las opciones, compa. Ajá. Solo te doy estas 3 opciones a lo mejor para el entrante y estas 4 opciones para tu plato fuerte. Y pues la guarnición, a fuerza son papas, o ensalada mixta. Y pues bueno, la bebida yo te la voy a dar, el pan yo te lo voy a dar y el postre y el café yo te lo voy a dar, ¿no? O sea, es como un poquito más limitada, está más cerrada la parte de la elección del menú del día. Sin en cambio, con esta otra, tenemos un poquito más de variedad. Ajá, tenemos un poquito, por ejemplo, más de variedad en cuanto al postre, más variedades en cuanto a los platos, perdón, los platos fuertes, etcétera. ¿Sale? Y bueno, en este caso por aquí tenemos otro, que también son combinaciones más amplias, que a lo mejor es un menú más amplio donde te dice, ok, mira, en el desayuno yo te puedo ofrecer lo siguiente. Tú puedes ofrecer perdón, puedes elegir entre una fruta, plato principal, plato sustituto, perdón, pan o sustituto o bebida, perdón, y bebida. O sea, tienes 4 elementos para tu desayuno. Para tu comida, o mejor dicho, para tu almuerzo, puedes elegir fruta, plato principal, hortalizas o ensalada, un plato acompañante y un postre. Y para la comida, puedes escoger entre un entrante, un plato principal, hortalizas, plato de acompañante y un postre. Y te da más variedades, la variedad es más amplia. Entonces, existen muchas formas en las que nosotros podemos hacer un menú del día o podemos ofrecer un menú del día. No todo tiene que ser tan aburrido como comúnmente lo es. O sea, y no es que sea malo, el problema es que si tienes un poquito más de variedad, tienes más gente. Obviamente, este tipo de menús del día, con más variedades, pues obviamente debes de tener un espacio más grande. Ajá, debes de tener un espacio de al menos unos 40 comensales, al menos, ajá, para poder brindar algo de este tipo. Porque si no, no valdría la pena. O sea, ¿de qué te sirve tener 2 mesitas de 4 personas
si vas a ofrecer esta cantidad de alimentos. No vale la pena, ¿sale? Entonces hay que ponerlo como en una balanza y nosotros decidir si vale o no la pena poder ofrecer algo así. Pero cuando tú ofreces algo de esta forma, obviamente te va a jalar más y más y más gente, y más aún si lo das a un buen precio o un precio considerable donde ya incluyes todo esto. Por ejemplo, aquí en Texcoco, obviamente hay muchísimas, bueno, no muchísimas, pero sí hay bastantes cocinas económicas, donde pues más o menos tú comes como con 60 pesos aproximadamente, ¿no? Y te da tu sopita, tu plato fuerte, tus tortillas, tu jarrita de agua y se acabó, ¿no? Pero es básico. Y a lo mejor de menú pues tienen dos cosas, ¿no? A lo mejor tienen o arroz o sopa y dos platos fuertes, ¿no? El que tú quieras. Es básico, pero funciona. Ahora, si a eso ustedes le dan un giro, si a ustedes, por ejemplo, les interesa esta parte de desayunos y comidas, no tanto de especialidad, pero sí un poco enfocado a, pues sí, cosas interesantes, pero más al punto de vista económico, pueden hacerlo desde esta forma y van a ver que van a tener mucha rentabilidad al respecto. ¿Sale? Bien. Hablando ya un poquito más en forma sobre los menús, vamos a hablar sobre algunos tipos de menú. Vamos a empezar con el menú selectivo, ¿sale? En cuanto al menú selectivo, nos dice que incluye 2 o más opciones en cada categoría de platillos, que conforman un menú. El número exacto de opciones varía con los diferentes tipos de servicios alimentarios. La combinación del menú, la selección de alimentos que se ofrecen en cada categoría es importante para el éxito de un menú selectivo. También es empleado en universidades y en ocasiones en algunos hospitales, que es el ejemplo, el segundo ejemplo que yo les puse hace rato, que es un menú selectivo. A la final del día te dan X número de opciones en el plato 1, en el plato 2 y en el plato 3, y tú puedes armarlo. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, tu precio te incluye plato 1 más plato 2 más plato 3, más café, agua y no sé qué, ¿no? Entonces ya a final de cuentas tú nada más vas a elegir, vas a seleccionar cuáles son los platos que tú quieres. ¿Vale? No hay como mayor ciencia en esto. Esto es un menú selectivo. El menú no selectivo nos dice que no puede haber dos ya saladas como un plato es empleado generalmente en esta parte de menú selectivo, chicos, es, digo, este menú yo realmente lo puse porque no encontré como otro más limitado en internet. O sea, fue como lo que más limitado que encontré. Pero aquí en esta parte de menú selectivo, no selectivo, perdón, justamente sobrecae en las cocinas económicas, ajá, en algunas cocinas económicas, porque te dice que no te ofrece opciones y que algunos lugares, aunque te ofrecen 2 o 3 opciones en ciertas categorías, pues a final de cuentas es como lo fijo, lo único que hay. Ajá, entonces tú llegas al lugar y dices, ok, pues ¿cuál es el menú? ¿No? Y te dicen, ¿sabes qué? Pues hoy solo tengo arroz, sopa y no sé, chicharrón en salsa verde y milanesas, ¿no? Y pues bueno, dices, híjole, pues a ver, deme de tal, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas es el único menú que hay y es de lo único que puedes pedir. Ujú. Entonces, eso es justo lo del menú selectivo, cuando en realidad tú impones cuál es el menú y listo. Hay algunos restaurantes que literalmente no te dan opciones o únicamente te dicen menú 1 y menú 2, pero no se pueden combinar. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el menú 1 te dicen que es a lo mejor una sopa aguada, te dicen que a lo mejor es pechuga asada con verduras, una gelatina y agua, ¿no? Y en el menú 2 te dicen que a lo mejor es arroz, no sé, birria y un flan, ¿no? Al final, y tu agua. Y tú dices, híjole, es que a mí la birria como con el flan como que no me funciona, ¿no? Pero pues es lo que te están ofreciendo y ya tú tienes que decidir cuál quieres. Y hay lugares muy cerrados, ¿eh? O sea, a lo que me refiero es que son muy, muy cerrados en sus elecciones y aunque tienen a lo mejor la gelatina y el flan ya porcionado, y si tú dices, quiero birria, pero cámbiame el flan por la gelatina, hay unos donde dicen, híjole, es que así es el menú y no te lo cambian.
En algunos otros a lo mejor sí te dicen, bueno, ok, pues te cambio el flan por la gelatina, no pasa nada, ¿no? Pero en algunos otros no son así. Ajá. Entonces, bueno, esa es como la limitación del menú y es un menú no selectivo. Luego tenemos el menú estático. Ajá. Nos dice que este tipo de menús es donde el mismo menú permanece igual cada día por un tiempo largo. Es común en un restaurante y en servicios donde la clientela cambia diariamente o donde suficientes platillos componen el menú para ofrecer variedad. Puede introducirse cierta flexibilidad ofreciendo especiales en cada día o cambiando uno o dos platillos diariamente. Este tipo de menús facilita la preparación y el servicio de alimentos. ¿Sale? Este menú es como el menú básico casi de todos los restaurantes. Es un menú amplio, un menú fijo donde te dicen, ¿sabes qué? Pues yo tengo una variedad a lo mejor de 15 platos fuertes, de 15 sopas, de 15 entrantes y es una carta como que le da tres vueltas, ¿no? Por ejemplo, la de Tox, que es una carta donde literalmente es un libro. ¿Por qué? Pues tienen todos esos elementos, esos platos, y al final de cuentas, aunque tú vayas diario, no los terminas de probar en un mes. O sea, son muchos. Ajá. Y eso le permite al restaurante tener ese menú fijo por bastante tiempo, a lo mejor hasta por años, y no pasa nada. Simplemente le hacen una modificación, no sé, después de 2, 3 años, y listo. O sea, modificaciones pequeñas. Ajá. Entonces, estos menús estáticos son los que vamos a encontrar en la mayoría de los restaurantes donde pues vamos a encontrar una gran variedad o una variedad amplia y este tipo de menús se van a cambiar pues después de X tiempo, ¿no? Un tiempo determinado, donde el restaurante crea que es tiempo suficiente para poder cambiarlo. Por ejemplo, si las ventas cambiaron, si bajaron las ventas, si la gente ya no pide tales platos, etcétera. Pero eso solo el tiempo te lo va a dar. Únicamente el tiempo es el que va a decir, ¿sabes qué? Este plato quítalo porque pues, o sea, sí se vendió, pero después de 6, 7 meses ya no se vendió. O se vendió muy poquito. Así es como funciona esta parte. Luego tenemos el menú de uso singular. En la parte del menú de uso singular nos dice que es aquel en el cual el menú es planeado para un día en especial y no vuelve a repetirse igual, aunque ciertas combinaciones de alimentos se vuelven a utilizar en futuros menús. Hablemos de estos menús singulares, son los menús que se utilizan para ocasiones especiales. Ejemplo, en un Día de las Madres, en una boda, en una fiesta específica, en una reunión, en una presentación, una graduación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son menús que se crean como únicamente para esos momentos y que se quedan ahí. Posteriormente, obviamente, nos dan ideas para que nosotros podamos crear otros platos, podamos tener la idea para la elaboración de otros platos, pero al final de cuentas son los mismos, ¿vale? O sea, al final de cuentas no vamos a repetir el menú, simplemente vamos a tomar algunas opciones del mismo. Menú cíclico, ¿sale? Es lo que les mencionaba hace un momento, está interesante la parte del menú cíclico. En el menú cíclico nos dice que es un set o una agrupación de menús cuidadosamente planeados que se rota en intervalos definidos, dependiendo de la extensión del ciclo de tiempo de servicio. En hospitales generalmente ofrecen un ciclo ligeramente más largo que la estancia promedio del paciente, ¿sale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un menú cíclico para una semana, lo que yo les decía hace un rato. En un día podemos dar una cosa, en otro día otra, en otro día otra, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos menú de lunes a sábado, que nos habla desde una sopa, un plato fuerte, una guarnición o guarniciones y en este caso un jugo, ¿no? Y si nos damos cuenta, todas son totalmente diferentes. O sea, sí podemos utilizar elementos parecidos, pero son totalmente diferentes, ¿sale? Entonces eso nos va a permitir que nosotros tengamos una rotación de alimentos y que la gente no perdón, que no se aburra con lo mismo, porque a veces eso es lo que sucede, simplemente la gente se aburre de lo mismo. Aquí nos habla, por ejemplo, del caso de un hospital. Ajá. En el hospital, pues generalmente nos dice que se define un tiempo más largo que la estancia del paciente. Un paciente no está en el hospital más de un mes, mes y medio. Ajá. O sea, un paciente promedio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor los hospitales van a decir, ok, pues yo ya tengo mi menú cíclico, en este caso tengo pues todo esto,
Pero ¿qué crees? Voy a tenerlo para 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, esta va a ser mi semana 1, esta que me aparece aquí, con este menú. Pero aparte tengo otro que va a ser mi semana 2. Entonces, yo los voy a ir rotando, estos dos menús, durante 1 o 2 meses aproximadamente. ¿Por qué? Para que la gente no se aburra, o hasta puede ser más, porque como son dos menús, la gente no se va a aburrir. Va a decir, por ejemplo, no sé, el segundo lunes de marzo, ¿no? O la segunda semana de marzo toca esto. La tercera semana de marzo toca el otro menú. La cuarta semana toca nuevamente este. Y etcétera, ¿no? Así va funcionando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es muy extraño, a menos que comas algo extraordinario, es muy raro que te acuerdes lo que comiste el miércoles de la semana pasada. Ujú. Entonces, cuando tú juegas con esa parte de la memoria, puedes ir rotando tu menú pues, de forma adecuada, sin ningún problema, teniendo dos menús de respaldo. Si tienes uno solo, tu tiempo va a ser más corto, porque obviamente la gente sí se va a acordar cuando lo está repitiendo 2 semanas seguidas. A lo mejor tienes unos clientes que van cada, no sé, van casi diario, ¿no? Y entonces tú les ofreces este menú que tienes en pantalla. Y la siguiente semana les vuelves a ofrecer este mismo menú. Entonces a la tercera semana te van a decir, híjole, serviste lo mismo que las otras 2 semanas, no tienes otra cosa. Y pues no, no lo vas a tener, ¿no? Entonces, en cambio, si ofreces dos menús, vas a tener que, en esta semana va a ir ese comensal y te va a decir, oye, muy bien, la siguiente semana te va a decir, cambiaste el menú, qué bueno. Para la otra vas a decir, esto fue lo que pusiste, ok, pero sí se me antoja, ¿no? ¿Por qué? Porque le das como un tiempo de descanso a la mente. Y así es como va a ir funcionando. Y no solo puede funcionarse por semana, puede funcionar por día, puede funcionar por mes, o no sé, por cada bimestre, por cada trimestre, no lo sé. O sea, va a depender mucho de cómo funciona el menú cíclico y del tipo de restaurante que yo tenga, ¿vale? Ok, ¿cuáles son las ventajas entonces que tiene un menú cíclico? Nos dice que el menú cíclico permite tiempo adicional para planificar, para revisar y modificar los menús para ocasiones especiales, como los días festivos, cambios de personal o en la disponibilidad de alimentos. Y también en la repetición del menú facilita el proceso de preparación estandarizada y el uso eficiente del equipo. ¿Sale? Son las ventajas que tiene este tipo de menú. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Le vamos a cortar hasta aquí y los veo por aquí el día viernes. Por favor, no se les olvide hacer su tarea y no se les olvide hacerlo de bueno, su reporte que les expliqué hace ratito, ¿vale? Entonces, cuídense mucho y nos vemos por aquí el día viernes a las 7. Sale, chef, nos vemos. Gracias, chef. Gracias. Bye, bye, que Nos estén bien. vemos. Igualmente. Bye. Buenos días, chicos. Buenos días, chef. ¿Cómo andan? Adoloridos, adoloridos. ¿Cómo los trató la vacuna? Bien mal, bro. Ya sentía que me iba. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, algo. A lo mejor estoy exagerando, pero sí, sí estuvo fuerte, ¿eh? No inventen. ¿Y los demás chicos cómo les fue? Yo no sentí nada, chef. Nada, qué bueno. O sea, ni siquiera dolor de brazo ni nada. Nada, nada, chef. Qué bueno, eso está chido, la verdad.
¿Y el resto, chicos? ¿Cómo les fue? Pues a mí se me dio temperatura, chef. ¿A poco? Sí, No, qué mala onda. Qué mala onda, chicos. Pero bueno, lo importante es que ya tienen su vacunita, así que no hay tanto problema por eso, ¿no? Eso es lo que, vaya, lo que estaban esperando, entonces pues, no creo que hay. Es lo mejor. Y el 5G. ¿Cuál 5G? No inventen. No, no, no es posible con ustedes. Ok, el día de ayer, les mandé un WhatsApp, espero que lo hayan checado todos, al grupo, donde les di instrucciones, ¿sale? Las instrucciones son para el día viernes. Bueno, si lo pueden mandar, me lo pueden mandar el jueves antes, como quieran ustedes, pero en sí, pues bueno, tienen hasta el día viernes para entregarlo, ¿sale? Por otro lado, pues bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. No sé si tengan dudas con respecto a lo que les envié el día de ayer, o todo claro. Creo que había dicho que iba a mandar un archivo, ¿no? ¿No les cargó? ¿No les llegó? No llegó. no, chef. Ok, es que sí lo envié. Déjenme ver qué onda, pero creo que no cargó entonces. Es planeación operación. No se cargó. Denme un segundito, ahorita se los mando de volada antes de empezar, ¿sale? Si no, se me va a olvidar. Ok, a ver. Mm, No cargó. Creo que ya se envió. A ver, chéquenle por favor en su WhatsApp a ver si ya les llegó. Sí, ya llegó, chef. Perfecto. Esa información es la que trabajamos en la clase la semana pasada. Bueno, parte de la información que trabajamos en la clase la semana pasada. ¿Sale? Entonces la tarea es con respecto a eso. Solo que como si era pues bastante información, les envié como esa parte de la presentación para que la puedan tener y obviamente puedan responder pues la tarea, ¿no? Bien. Ok, vamos a seguir entonces. Sabemos que
Nos habíamos quedado en los elementos, montajes, estructurado. ¿Cuál es el montaje? Ok, me parece que nos habíamos quedado en esta parte de lo del montaje, si no mal recuerdo, por ahí los que estuvieron la clase pasada, si me podrán decir si estoy en lo correcto. Habíamos quedado en esta parte de la conclusión de montaje, si no mal recuerdo, chicos. Ok. Bien, entonces vamos a empezar desde esta parte, ¿sale? Que son en sí las conclusiones del montaje. Tenemos entonces que, según los diferentes elementos, las diferentes características que encontramos con anterioridad, tenemos que una conclusión del montaje, una conclusión que podemos tener al respecto, es que simplemente todas las características que se dieron son una guía para hacer las cosas y lograr ciertos resultados. Esto no significa que debamos hacer el plato o restringirnos a los puntos mencionados. La libertad del cocinero está en hacer lo que quiera sabiendo lo que es correcto. Y si queremos hacer arte, pues lo haremos a nuestra manera y usaremos esta guía como referencia. Pero recuerden que debemos dar prioridad al sabor y luego nos preocuparemos por la presentación. ¿Vale? Esto es un aspecto muy importante y es algo que debemos tomar en cuenta, chicos. ¿Vale? Entonces, recordemos, los pasos que se les dan o quien sea que les dé pasos para esta situación del montaje, lo ideal es que nosotros lo tomemos solo como una referencia, como un punto de referencia, que no lo tomemos pues como algo definitivo, ¿sale? O sea, no hay que tomarlo como algo definitivo, simplemente es como la guía que nosotros debemos utilizar para que podamos tener un montaje pues mejor, ¿no? Entonces, he ahí pues la respuesta, ¿no? Por si alguien en algún momento les dice, no, es que las cosas tienen que ser así, porque tienen que ser así, pues hoy en día la verdad es que ya no. Yo creo que cuando al inicio de la Nouvelle Cuisine y todo ese tipo de cosas, cuando estaban las reglas de la cocina, sí era como se tenía que hacer de esta forma. Pero la gastronomía es muy cambiante. Ajá, entonces, la aparición de nuevas corrientes, justamente la aparición de nuevas corrientes se debe a personas que hacen las cosas de diferente forma y que dicen, ok, o sea, las pautas son estas, pero yo puedo realizarlo de esta forma y de esta forma, ¿no? Entonces, justamente las corrientes nacen a partir de esto, de que las personas se atreven a hacer cosas distintas, pero siempre tomando en cuenta las reglas básicas o las pautas de la cocina o del montaje. Ok, vamos con este punto también que nos habla sobre el sabor. Nos dice que el sabor o en el sabor se debe evitar el uso de combinaciones, estereotipos y explorar otras guarniciones y combinaciones para hacer los menús más atractivos e interesantes. En cuanto a las preparaciones, tenemos que no deben incluirse dos alimentos preparados en la misma forma en una comida. Pueden crearse variedad sirviendo alimentos fritos, marinados, a la parrilla, a la plancha,
guisados al horno, a la mantequilla, a la crema, en una variedad de salsas, perdón, etc. Los menús deben planearse con anticipación en archivos de recetas estandarizadas, de menús previos, sugerencias de comensales, anuncios, publicaciones de proveedores, y así crear nuevas ideas y aspiraciones. Esto es bien importante. Aquí nos habla de dos aspectos interesantísimos. Por ejemplo, nos habla desde el punto de vista o desde el aspecto del sabor. El sabor es la característica que nos puede dar el éxito de nuestros alimentos. O sea, sí está bien que la presentación sea de lo primero que nosotros nos enamoremos o de lo que nos llame la atención, perdón, pero en este caso el sabor es el que tú, de verdad, no sé si ustedes han tenido esa oportunidad o si han escuchado el término de orgasmo gastronómico. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Creo que sí. Sí, sí, ¿no? ¿Nunca? Vale. Pues miren, realmente el orgasmo gastronómico, pues, sí existe, ¿sale? O sea, en realidad esta parte del orgasmo gastronómico sí existe. Y va a llegar un punto en su vida, y se los digo en serio, que lo van a vivir. Yo, la verdad, tardé mucho en, pues vaya, en saber qué era eso, hasta que una vez visité pues, un restaurante y de verdad me sirvieron algo que para mí, para mi gusto, fue como muy, muy increíble. Ajá, de verdad sí fue así como una combinación muy padre y de verdad fue, no sé, o sea, disfruté tanto ese plato, ese alimento, que de verdad yo podría decir que sí disfruté eso que le llaman orgasmo gastronómico, porque en realidad es como una mezcla de muchas emociones, por así llamarlo, ajá, que suceden al momento que estás pues consumiendo el alimento, porque tiene que ver desde el aroma, desde la vista, desde las texturas, el sabor, la textura en boca, no sé, las notas que se te dejan al final. O sea, son muchas combinaciones que tú dices, esto fue casi perfecto. O sea, de verdad fue así como, de verdad una combinación increíble, ¿no? Entonces, a eso se refiere con esta parte de evitar el uso de las combinaciones de estereotipos. ¿A qué nos referimos con las combinaciones de estereotipos? ¿A usted qué le suena esta parte de combinación estereotipo? ¿Combinación qué? Estereotipo. Combinación de sabores, estereotipos. Pues a mí me suena el estereotipo de un sabor que ya, o sea, que en cuanto lo pruebe la cabeza sabe exactamente qué es, ¿no? Exactamente. Justo es eso. Ajá. Son sabores que nosotros ya memorizamos, ¿sale? Son sabores que nosotros ya tenemos en mente, que en cuanto vemos algo u olemos algo, sabemos de lo que va, a lo que va a saber. Y de eso puede haber mucho, por ejemplo, no sé, fresas con crema, chocolate con plátano, por ejemplo, no sé, o sea, se me ocurren como bastantes cosas de ese tipo, hasta fresas con chocolate. Eh, no sé qué otra cosa se me puede ocurrir. A ver ustedes, ¿qué más se les ocurre? Ok, la miel con granola también es súper básica. No sé, o sea, combinaciones súper clásicas, 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 que en realidad para nosotros ya no tiene nada de espectacular. O sea, que es así como de, ok, está rico, pero sabe a lo básico, o sea, sabe a lo normal. Y de ahí no estamos pasando. Ajá. Ese es el gran problema, por ejemplo, de las combinaciones estereotipo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere o qué es lo que se requiere, por ejemplo, ándale, manzana canela? O sea, es buena. Manzana canela, la combinación es buenísima. Tú la hueles y o sea, es muy rico, pero no va más allá de. O sea, tú la hueles y dices, es que huele delicioso y te sabe muy rico, pero solo ahí. O sea, de ese rico no pasa, es así como de, está delicioso, sí que bueno, pero hasta ahí. O sea, no han llegado o a lo mejor no les ha tocado el punto donde digas, ok, esto huele muy bien, pero no sabes qué es. Y cuando lo pruebas es definitivamente distinto, es
esto sabe súper delicioso, ¿qué es? Y empiezas como a querer investigar, obviamente en paladar, querer saber qué es lo que estás comiendo, pero a veces es complicado, ¿sale? ¿Por qué? Porque son combinaciones pues casi perfectas, que embonan, que le atinaron a las cantidades, etcétera. Entonces, justamente es eso de lo que estamos pues hablando ahorita, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De buscar sabores nuevos. Y estos sabores nuevos justamente son aquellos que nos van a permitir tener nuevas experiencias. Pero esas experiencias o estos sabores, nosotros los vamos a encontrar a partir de ciertas ideas o precauciones que podemos tener con el paso de los días y con el paso de la experiencia. Aquí vamos a dejar algo muy claro. Todos tenemos la capacidad de crear cosas nuevas, y de crear sabores distintos, pero aquí el punto es cuándo y en qué momento lo voy a hacer. Obviamente yo lo voy a hacer cuando casi domine los ingredientes, cuando sepa cuánta cantidad tengo que utilizar de esto, cuánta tengo que utilizar de esto, para así poder formar un sabor y un aroma adecuado. No es como, les voy a poner un ejemplo, cuando ustedes a lo mejor iniciaron a estudiar decían, ok, pues yo a lo mejor sé hacer uno que otro postre, pero si a ti te hubieran puesto, por ejemplo, una gama de especias que no conocías, por ejemplo, no sé, vamos a suponer cardamomo, te hubieran puesto cardamomo, te hubieran puesto anís estrella, te hubieran puesto nuez moscada, y te hubieran puesto, vamos a poner uno sencillo, canela, y te hubieran dicho, ¿sabes qué? Tienes que combinarlo con estos elementos. A lo mejor te dieron kiwi, te dieron, se me ocurre hierbabuena, y se me ocurre a lo mejor eneldo, ¿no? Y otra fruta, no sé, se me ocurre pitaya, ¿no? Dice, rayos, ¿cómo lo voy a combinar? ¿Por qué? Porque a lo mejor son cosas que no dominas, son cosas que no conoces, y principalmente desde el punto de vista de las especias. Lo que son las hierbas y las especias es lo más difícil de combinar, y obviamente el paso o la experiencia te va diciendo cuánta cantidad tienes que utilizar. A lo mejor la experiencia te dice que si utilizas más de cierta cantidad de cardamomo va a ser incomible. O cierta cantidad también de anís, definitivamente va a ser muy aromático, pero vas a matar los demás sabores y también va a ser incomible, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que la experiencia, todo eso que nos da la experiencia, nosotros lo tenemos que ir anotando, tenemos que ir creando y tenemos que ir asentando en nuestra mente para crear cosas nuevas. Esto nos va a permitir tener mucho éxito en adelante. Puedes vender lo mismo que el local o que 2, 3 locales que tienes a un lado, pero recuerden algo, en la parte administrativa existe algo que se llama ventaja competitiva. Tu ventaja competitiva va a ser aquello que te diferencia de los demás, aquello único que vas a tener tú que ninguno otro va a tener. Y ese es el plus que a ti te va a dar para que puedas estar sobre los demás. A lo mejor el producto de los demás puede ser muy bueno, muy bueno, pero tú debes de tener siempre un as bajo la manga que te haga verte por encima de la competencia. Entonces, ese pequeño detalle va a ser el que a ti te ayude a que tengas mejores ventas o a lo que tengas más clientes, etcétera. ¿Sale? Entonces, hay que ser muy inteligentes en ese punto para poder sobresalir ante los demás, ¿vale? Bien, entonces, seguimos. Ok, ¿cuáles son los pasos en la planeación de menús? ¿Sale? Obviamente existen pasos, pues igual como pautas que nosotros debemos seguir para que nosotros podamos realizar una planeación correcta de un menú. En este caso, aquí tenemos que como número 1 vamos a hablar del platillo principal. Cuando nosotros hablamos del platillo principal, nos dice que se deben planear las carnes y otros platillos principales para el periodo o ciclo completo. Si se ofrecen opciones, la selección debe incluir por lo menos un platillo vegetariano. Dependiendo del tipo de servicio, pueden ofrecerse menos platillos principales para la cena que para la comida. ¿Sale? Esto nada más es como una sugerencia. Entonces, esto también es muy importante. A pesar de que nosotros tengamos un restaurante de especialidad, supongamos que tenemos un restaurante de corte de carnes, como nos dice aquí, a pesar de eso siempre debemos tener una o hasta 2 opciones, o quizás hasta 3, dependiendo
qué tan larga sea nuestra carta. Opciones vegetarianas, ¿sale? Supongamos que nosotros tenemos una variedad de al menos 15 platos fuertes o platos principales en nuestro restaurante. Entonces, siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que vaya a nuestro restaurante con una persona pues que no come carne, ¿no? Entonces, en este caso, lo ideal es que nosotros tengamos una o hasta 3 opciones distintas de platos interesantes que podamos ofrecer a nuestros comensales. ¿A qué me refiero con interesantes? Número 1, a que tienen que ser acorde al restaurante que yo estoy o al que tengo, que sea una opción diferente, que sea una opción innovadora y que permita el asombro de la persona, o en este caso la persona que es vegetariana. Recordemos también que hay personas vegetarianas que son muy especiales, pero exageradamente especiales, y que esperan comer cosas buenas. Por ejemplo, en Ciudad de México hay varios restaurantes vegetarianos de muy buena categoría y de muy buenas características. Ajá. En este caso, bueno, es que está como mucho de moda o es como muy, vaya, es un factor muy grande y que sucede en cuanto a la cultura vegetariana en la ciudad, que hay muchas, tanto cocinas pequeñas como restaurantes grandes que se dedican al vegetarianismo. Ujú. Y hay unos muy buenos, muy buenos, que en realidad tampoco son caros, y que ofrecen alternativas muy interesantes. Ujú. Te pueden hacer a lo mejor desde ceviches, hamburguesas, no lo sé. Ajá, o sea, son como muchas cosas, tacos, o sea, tacos vegetarianos. Tengo un amigo que es muy, carnívoro y vive con una prima ahí en Ciudad de México. Su prima es vegetariana, pero es de los que iba así a los tacos, todo el rollo. Y un día platicando con él me dice, oye, güey, dice, tenemos que ir a tal restaurante, a probar los tacos vegetarianos. Y yo le dije así como de neta, y me dijo, no, están buenísimos. Dije, no te creo. Y sí, o sea, me lo aseguró, me dijo, yo he ido 2 veces, porque pues casi me obligó a ir mi prima. Dice, pero muy buenos, están muy chidos, quién sabe cómo los hagan, así definitivamente, y eso que también es chef. Me dijo, quién sabe cómo rayos los hagan. Dice, pero están muy buenos. Y sí valen la pena. Y yo, interesante, ¿sale? Entonces, este rollo de la cultura vegetariana también tiene mucho que ver y sería interesante que nosotros lo incluyamos dentro de nuestra carta. Obviamente también, bueno, aquí también hay otro factor importante. Tenemos que recordar que siempre y cuando nosotros estemos situados en un lugar, pues digamos que multicultural, o en un lugar donde esta cultura esté creciente o haya muchos clientes, ahí sí, pero vamos a ser honestos, o sea, en Texcoco sí hay personas vegetarianas, pero no sé, es 1 de cada 50, ajá, o 1 de cada 100, casi. O sea, sí hay personas vegetarianas, pero pues a un grado menor que a lo mejor en la ciudad. Ujú. Entonces, aquí yo creo que si pones un restaurante y si metes un platillo vegetariano sería como más que suficiente, porque en realidad no valdría la pena tener insumos, a lo mejor exclusivos para esa receta, que te pudieran durar meses. Ajá. Entonces hay que verlo también por ese lado y desde ese punto de vista. ¿Eres vegetariano, Esteban? Dice Carlos. ¿No? ¿O si eres vegetariano? Bueno. Regresando a lo mismo, o a lo que estábamos entonces. Hablando de esta parte del platillo principal, pues esas serían las características o recomendaciones que se podrían dar. Algunas de ellas, claro. Ahora, cuando hablamos de las sopas y de los sándwiches, nos dice que si una combinación de sopa y sándwich es considerada como un platillo principal, esta debe planearse en el paso número 1. En una cafetería pueden ofrecerse una variedad de sándwiches y estos pueden no cambiar de día a día. Si se ofrece más de una sopa, una deberá ser sopa crema o sopa espesa y la otra una sopa clara, como los caldos. O sea, en resumen, quiere decir que en algunos lugares, ajá, o en algunos tipos de restaurantes,
los sándwiches y las sopas tienen una combinación única. Hablemos de sopas en general, ¿sale? Podemos hablar de potash, podemos hablar de cremas, de caldos, de sopas espesas, de sopas de pasta, etcétera. No como tal las pastas, sino sopas de pasta entre algunas otras, ¿no? Hay una variedad o una amplia variedad en cuanto a las sopas. Pero en algunos lugares existe una combinación en cuanto a las sopas y a los sándwiches. Entonces, cuando existe esta combinación, se les considera como un plato fuerte o un plato principal. Entonces, también hay que, ojo con esa parte, porque la combinación tiene que ser adecuada. Por otro lado, cuando tenemos los productos aparte, es importante también tener una gama o una clasificación interesante de cada una de ellas. Tampoco o sea, estoy hablando de que deban de incluir todas las variedades habidas y por haber, ¿no? Sino, por ejemplo, si ustedes a lo mejor en su restaurante, vamos a suponer que es un restaurante mediterráneo, ¿no? Entonces, si es mediterráneo, pues estamos hablando de que tiene diferentes culturas, simplemente es un estilo de comida. Entonces, puedo meter a lo mejor sopa crema, puedo meter sopa, bueno, caldosa, una sopa, pues, aguada, no lo sé. Podemos tener hasta 2, 3 variedades, pero cada tipo de sopa tiene que estar bien clasificada y bien organizada dentro del tipo de sopa de que estamos hablando. O sea, si se dan cuenta, o no sé si les ha tocado a lo mejor que van a algunos restaurantes y literal dice sopas, ¿no? Y vienen todas las sopas así, literal enlistadas, pero pues vienen todas revueltas. O sea, viene sopa de, no sé, de hongo, sopa de no sé qué, y crema de no sé qué, y la fregada, ¿no? Y vienen todas así. ¡Pum! Entonces, lo ideal es que nosotros podamos clasificarlas. Si nosotros clasificamos, damos mejor libertad de elección a nuestros comensales. Ahora, aquí hay otro factor importante en el que juega, en este caso, lo que es ¿cómo se le puede llamar? Como la preferencia o la parte mercadológica que juega el cerebro dentro de la carta. Si nosotros tenemos una carta y en esta carta ponemos, digamos que todas nuestras especialidades, o por ejemplo de sopas, ¿no? Ponemos todas nuestras sopas y son a lo mejor, no sé, 15 sopas. Es lo que yo les comentaba la vez pasada. Existen puntos focales específicos de las cartas que de manera inconsciente te llevan ahí. O sea, tu vista te lleva ahí a esa parte y te enfocas en lo que justamente o en las variedades que tiene solo esta parte, dejando de lado lo que esté aquí o lo que esté acá. Te enfocas en esto. Entonces, esto literalmente es lo que más vas a vender. No sé, de cada 10 personas, al menos 7 personas se dejan llevar por eso, por la parte mercadológica y el enfoque que tiene la vista. El resto, las otras 3, son las que se dedican como a leer toda la carta y se ponen a elegir y a escoger y todo el rollo, ¿no? Entonces, sí existe un factor muy interesante en esta parte, y es importante que nosotros aprendamos a distinguirlo, porque esto nos va a permitir a nosotros, pues, tener mejor éxito y que no tengamos mermas dentro del restaurante, ¿vale? Las mermas son un factor muy importante dentro del restaurante. Recordemos que para que nosotros podamos generar un margen de ganancia, obviamente, pues, tenemos que vender, pero para vender también no necesitamos perder. Ajá. Una cosa muy diferente es, ok, sí vendo, pero se me queda mucho producto. Ah, ok, pues entonces no estás haciendo bien las cosas. Ujú. Ese es el punto ahí. O sea, tenemos que aprender a que si yo tengo 10 productos, tengo que vender los 10 productos. A lo mejor no en la misma cantidad, pero sí vender los 10 productos. A lo mejor en una semana, si vendo de esos 10 productos, vendo 100. Ujú. Entonces, al menos tiene que ser casi equitativo. Ajá, no debe de haber mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia en alguno de los platos, quiere decir que definitivamente no está funcionando. Y si no está funcionando, tengo que sacarlo de mi carta. ¿Por qué? Porque solo me está generando merma. Porque ¿qué tal si es un alimento que, pues los elementos de ese alimento simplemente no los puedo ocupar para los demás? O sea, definitivamente no los puedo ocupar. Ahora bien, otro aspecto importante en esto es que yo tengo que diversificar. ¿A qué me refiero con diversificar? A que tengo que ser muy inteligente y al momento de yo realizar mi carta según la especialidad o el tipo de restaurante que yo voy a tener, debo organizar mis platos de tal forma que la mayoría de mis insumos puedan utilizarse
en todos mis platos. Eso es bien interesante, ¿sale? Es bien interesante y es muy importante que también aprendamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener menos mermas. Y estar buscando a lo mejor ingredientes únicos para un solo plato que te van a costar mucho dinero y que en realidad no los vas a poder utilizar para lo demás. Y si no los usas, se te van a echar a perder o van a dejar de servir y definitivamente va a ser una pérdida. ¿Vale? Un ejemplo importante de todo esto son los restaurantes japoneses. ¿Ustedes por qué creen que los restaurantes de sushi son tan rentables? Ajá. ¿Y por qué creen que son muy crecientes? O sea, se pone un restaurante de sushi y empieza a pegar y a lo mejor al año ya puso otro, ¿no? Y tú dices, órale, pues ¿cómo le hacen? Pues porque casi no tienen merma. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los ingredientes que se utilizan para los platillos básicos, a lo mejor de un restaurante japonés o una barra de sushi, es el arroz. O sea, sí puedes diversificar y puedes, ¿cómo se le dice? Pues camellar a lo mejor algunos ingredientes. En este caso, por ejemplo, el arroz, pues, no sé, las verduras que son básicas, en este caso el brócoli, la cebolla, pimientos, la carne que también puede ser diversificada, los mariscos que puedes diversificar, los puedes utilizar en muchas cosas, los puedes utilizar en nigiri, los puedes utilizar en sushi, los puedes utilizar en yakimeshis, los puedes utilizar a lo mejor en, no sé, kushiages, etcétera. Aquí lo único que está cambiando es la forma de preparar el elemento. Ejemplo, el camarón lo puedes utilizar casi en todos los platos de la comida japonesa. Ajá. Y a lo mejor es un elemento caro, sí, pero si sabes utilizarlo en todo, te va a servir en todo y no vas a desperdiciar camarón. Lo mismo va a suceder con el arroz. Si tú haces un arroz básico, un arroz que te permita ser utilizado para todos tus platos, ese arroz lo puedes camellar y lo puedes utilizar para todo sin ningún problema. Y eso te va a permitir que tengas menos mermas. ¿Sale? Es muy interesante todo este rollo, pero también todo está aquí. ¿Sale? Todo está aquí en la mente y todo está en cómo trabaje los platos y cómo trabaje mi menú y las ideas que yo tenga. Si tú te permites hacer eso, vas a tener mejor o mayor éxito que si tú dices, no, pues mira, en mi restaurante quiero vender alitas y pues también quiero vender hamburguesas de pavo y también quiero vender, a lo mejor se me ocurre, no sé, no sé, noodles, a lo mejor, no sé, cualquier tontería. Yo alguna vez tuve un amigo, un conocido, que el vato quería poner como un restaurante. Ajá. Entonces, le decíamos, otro amigo y yo, así como de, oye, y pues, ¿qué onda? ¿Qué vas a vender, no? Dice, no, pues mira, en la mañana voy a vender tamales, voy a vender atole, a partir de las 12 voy a vender alitas, voy a vender hamburguesas y voy a vender, ¿qué? ¿Qué otra cosa? Y en la noche, pues en la noche va a cambiar porque voy a meter, unos cortes, o sea, unos tacos de cortes y la fregada. Y nosotros así como de, o sea, no, a ver, espérate, o sea, no la riegues. ¿Por qué? Pues es que yo sé que se ven, son cosas que se ven, sí, claro, son cosas que se venden, pero no, ¿cómo crees? O sea, no va a salir. Ajá, y entonces eso es lo que sucede. O sea, tampoco hay que querer acaparar tanto. Es por eso que es mejor especializarte en algo y a partir de ello trabajar sobre esa misma línea. Ajá, porque si no, si te sales de esa línea de trabajo, va a ser muy complicado y tu restaurante va a sufrir principalmente. Bueno, tú y tu restaurante van a sufrir, porque obviamente las actividades para ti van a aumentar, pero también los gastos van a ser más grandes. Y así como los gastos van a ser más grandes, tus pérdidas también lo van a hacer, porque nadie te garantiza que en el día van a ir 100 personas a comer tamales, y nadie te garantiza que en la tarde van a ir 100 personas a comer alitas, y nadie te garantiza que en la noche 100 personas van a ir a comer tacos de cortes de carne. O vendes una sola cosa o cosas que están ligadas, o definitivamente mejor quítate. Y en este punto, esta persona definitivamente tuvo que quitar su establecimiento porque pues no dio el ancho. O sea, solo estuvo así como, creo que 2 meses, el vato se endeudó y terminó debiendo dinero y de hecho se salió del local, todavía debiendo la renta del local, o sea, se salió a la mala. En fin, pero bueno, así es como funciona esto, ¿sale? Bien, por otro lado tenemos la parte de los vegetales. Hay que decidir sobre los vegetales apropiados para servir con el plato principal.
papas, arroz y pasta. Pueden incluirse como una opción. En un menú selectivo, incluya un vegetal menos popular con uno bien aceptado. ¿Sale? Este también es estrategia de ventas. Ajá. Vamos a suponer, yo tengo un plato. Ajá. Y este plato se hace con tales elementos o con tales vegetales. Pero ¿qué crees? Es un plato que, o sea, sí se vende, es muy rico, pero como la gente no lo conoce mucho, pues se vende, no sé, 10 veces por semana. O sea, nada más vendes 10 platos a la semana o 7 platos a la semana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente debo tener algunas estrategias para que los insumos que yo tenga a lo mejor para ese plato, pues puedan ser ocupados. O sea, en realidad se puedan vender. Ajá. ¿Qué voy a hacer? A lo mejor puedo crear o puedo hacer la modificación en un plato donde yo diga, ok, a ver, este plato lo voy a hacer de esta forma, le voy a incluir, no sé, este elemento que es del otro plato para que no se me quede, y a elección les voy a dar cualquier otro elemento a los comensales, ¿no? Y entonces ahí forzosamente ya le metiste un vegetal que puede ser merma para ti, pero que al mismo tiempo ya lo estás sacando en platos básicos y que no se te va a quedar. ¿Sale? Hay que ser muy inteligentes en este punto, muy, muy inteligentes. Entonces, los vegetales también son un aspecto muy importante para los platos, son los que nos dan vida, los que les dan color específicamente a los platos. En el caso de las ensaladas, tenemos que seleccionar ensaladas que sean compatibles con los platillos principales y los vegetales. En un menú selectivo, incluya una ensalada verde más una ensalada de fruta y de verduras cocidas o bien de gelatina para completar el menú deseado. ¿Vale? Es decir, entonces, tengo una gama de ensaladas, ¿no? Bueno, según el tipo de alimentos que yo estoy vendiendo. Entonces, para cada plato, o bueno, no para cada plato, sino para los platos que en realidad lleven ensalada, yo, en lo particular, debo seleccionar ensaladas que casi no se venden o que casi nadie pide y las puedo dar como opción de guarnición. Ujú. Entonces voy a tener el nombre del plato y abajo le puedo decir, puede ir acompañada con esta ensalada o puede ir acompañada con esta otra ensalada. Que a lo mejor van a ser las dos que menos se venden, pero al mismo tiempo son las que más puedo utilizar para que salgan en cuanto al acompañamiento del plato. Chicos, ya va a terminar la sesión. ¿Les parece si nos volvemos a conectar luego para no perder el hilo? Estamos en el último. Sí, chef. Sí, está bien. Ok, va.